Hoy vamos a estar viendo el versículo 7, pero me gustaría que podamos estar viendo del 5 al 9 para todo el contexto, porque al finalizar hoy vamos a estar viendo los 3 puntos claves principales que estuvimos viendo en estos versículos, del 5 al 9. Al estar terminando en el versículo 7, hay cosas que hacer, hay actitudes que el Señor nos dice que tenemos que tener en cuenta. Así que vamos a estar leyéndolo a partir del versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que ahí estuvimos viendo en mensajes anteriores, siguiendo esta redacción de la carta de Pedro, estuvimos viendo a partir del versículo 5, estuvimos viendo, ahora sigo el 8 y el 9, pero quiero pararme acá para resaltar lo que hemos aprendido. Ser sumisos unos a otros, como dice ahí el versículo 5, y después vimos la humildad. Estuvimos viendo la humildad. Y esas son actitudes que tiene que tener un cristiano, lo que es la sumisión y lo que es la humildad. Y ahora, en tercer lugar, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí, ¿qué actitud hay que tener? Bueno, la vamos a ver. La tercera actitud, la confianza. La confianza. Y el versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. Pero es interesante el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entregar completamente la ansiedad a Dios, porque Él cuida de nosotros. Y esto nosotros podríamos estar viendo y podemos estar dividiendo este versículo en dos partes, claramente. Que nosotros, verdaderamente, cada hombre es ansioso, ¿sí? Porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pero en la segunda parte vemos que tenemos a un Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Así que lo vamos a estar haciendo esas dos divisiones, viendo por un lado cómo es el hombre ansioso, nos preocupamos, y cómo Dios tiene cuidado de nosotros, cómo Dios tiene ese cuidado, y Él ya tiene ese cuidado de nosotros. No es que le vamos con la ansiedad de golpe, ahora voy a ver qué planifico. Él ya tiene un cuidado, y eso es lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar reforzando. Y hermanos, en la palabra de Dios podemos encontrar esta palabra ansiedad, y también podemos encontrar la palabra afán, ¿no es cierto? Jesús habló del afán y la ansiedad también. Lo vamos a estar viendo ahí en Mateo capítulo 6. Dice que Charles Spurgeon dijo que la ansiedad no vacía el mañana de problemas, solamente vacía el hoy de su fortaleza. Interesante la cita esa. El afán, la ansiedad no vacía el mañana de problemas, solamente vacía el hoy de su fortaleza. Y todos tenemos problemas de ansiedad. Yo tengo problemas de ansiedad. Todo ser humano tiene problemas de ansiedad. ¿Quién no se pone ansioso o no se ha puesto ansioso por algo, ¿no? En alguna circunstancia? Y nosotros tenemos que ver que también en consultas médicas dice que un 30% de las consultas médicas en los consultorios clínicos son por ansiedad y estrés. Todas las personas, ¿sí? Ahí con
con ansiedad y con estrés. Y esto también, nosotros si sumamos al estrés y lo mismo, la ansiedad, nos van gastando por dentro, nos van gastando por dentro. Vamos teniendo problemas físicos. ¿Cuántas cosas nos trae la ansiedad? Dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cuello, tensionados, dolores del corazón también, ¿sí? La ansiedad también trae problemas en nuestro vientre, producen obesidad y hasta a veces producen obscenidad. La ansiedad es un cúmulo de cosas que nos pasan en nuestro cuerpo también, producen estreñimiento, se van a reír capaz ustedes, diarreas, producto de la ansiedad, del estrés. También la ansiedad produce impaciencia y también impotencia, producen un nudo en el estómago. ¿Qué más producen? Noches de insomnio, producen presión arterial y hasta a veces nos baja la moral. Fíjense todo lo que produce la ansiedad, todo lo que produce lo que nosotros comúnmente llamamos en este siglo el estrés, por el afán y la ansiedad. Y esas son consecuencias en nuestro cuerpo evidentes. Y esto es lo que nos pasa. Y fíjense que nosotros estamos viendo que la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Nos está hablando acerca de esto. Y llegamos a esta parte de nuestro texto de Primera de Pedro y lo vamos a ver, porque ellos estaban pasando en una situación difícil. Ellos no estaban preocupados porque el dólar estaba subiendo. No estaban preocupados. No estaban preocupados por el corralito bancario. No era ese el estrés. Estaban sufriendo persecución. Y eso era algo real. Eso era algo real y cruel. Y como hemos visto en toda la carta primera de Pedro, hasta injustamente. Por eso ahí Pedro siempre los está animando. Si nos fijamos en primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, remontándonos a ese texto que ya vimos, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en toda esta carta, Pedro siempre está alentando a los creyentes, a que ellos puedan poner su mirada, su vista en Cristo, y a lo cual ellos han sido llamados. Pero hermanos, también hay un afán, también hay una ansiedad. Y yo quiero que veamos hoy, que podamos ver que esta ansiedad a veces puede ser una ansiedad que es negativa o un afán excesivo que es negativo, pero también hay otro afán y otra ansiedad que a veces es como estaban pasando acá en la carta de Primera de Pedro, por persecución, era algo real. Pero a veces nos preocupamos por cosas que no nos tenemos que preocupar, Y aún así, Pedro les dice que en medio de esto que están pasando, aún en medio de esta ansiedad, ellos echen esa ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de cada uno de ellos y él tiene cuidado de nosotros. Y vamos a estar viendo solamente 2 textos más para poder reforzar lo que es el afán y la ansiedad. Ahí en Mateo capítulo 6, 25 y también ahí en Filipenses. Jesús habla en Mateo 6, 25 y Pablo habla también en Filipenses y Pedro acá en 1 Pedro 5, 7. Pero me gustaría que podamos ver acá no solamente el remedio para la ansiedad, sino también el gran secreto del contentamiento cristiano. Porque acá hay un contentamiento en esto. Y me gustaría que lo podamos tener en cuenta, que no lo pasemos por alto, que aún en medio de dificultades y problemas encontramos gozo y felicidad en Dios. Pero fíjense que ahí dice el versículo 7, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No sé, algunos comentarios dicen que Pedro tenía en mente el Salmo 37.5.
El Salmo capítulo 37, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué iba a hacer? Y Él hará. Y Él hará. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Otro posible salmo es el Salmo 55, 22. Recuerden que Pedro tenía ellos ¿qué tenían para leer? Lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, los escritos de David, los salmos, y el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, que es muy parecido a lo que está diciendo acá Pedro, de echando toda vuestra ansiedad sobre él. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y hermanos, acá hay algo clave. Tenemos problemas, eso seguro. Entonces, hay que confirmarlo y hay que decir, sí, tenemos problemas, siempre vamos a tener los problemas. ¿Cómo nos gustaría que podamos de un plumazo borrar los problemas y que no haya más problemas? Pero hay una mala noticia, los problemas van a seguir estando, pero hay una buena noticia, tenemos en quién descansar nosotros, en Cristo. Y en el Antiguo Testamento ellos debían confiar en Dios, igual que hoy nosotros, debían confiar en Dios. Ellos habían visto las obras poderosas de Dios. El pueblo de Dios a lo largo de la historia siempre se vio enfrentado con problemas. Ahora, ¿ustedes se imaginan que nosotros quitemos y digamos, el pueblo de Dios está siendo perseguido? Llegan a la orilla de un mar y atrás el ejército de Faraón. ¿Se imaginan que no debía haber alguien ansioso? En todos los miles que eran, estarían todos esperando. No, ahora Dios va a abrir el mar, No. Le dicen a Moisés, nos trajiste hasta acá para matarnos. Hubiésemos quedado en Egipto y hubiésemos muerto allá, o aún seguíamos comiendo cebollas. Y siempre la ansiedad, siempre los problemas y siempre la reacción del ser humano. ¿Cómo es? ¿Y qué es lo que falta? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y tenemos que estar confiando. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros nunca tenemos que pensar que Dios nos va a dejar en medio de los problemas. Dios está en los problemas. Y aun cuando a veces nos va todo bien, Dios también está. Y hermanos, hay que ser sinceros en esto. Si nosotros no confiamos en Dios, pasa algo muy grave. Estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios. ¿Por qué estamos pecando contra Dios? Ustedes dirán. De vuelta, Salmo 5. Y confía en Él y Él hará. Hay una afirmación. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Son todas afirmaciones. No hay duda. No hay duda. Dios va a cuidar de cada uno de sus hijos. Y Pedro les estaba diciendo acá, hermanos, Pedro no es que estaba escribiéndole desde una playa de vacaciones y ellos estaban sufriendo la persecución. Pedro estaba en la misma situación, estaba a punto de ser muerto. Pero es importante que él les recuerde esto, para alentarlos, que no se olviden, que ellos pueden echar las ansiedades, sus preocupaciones sobre Dios, porque ese es el mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto, ese es el mismo Dios que en la historia que estuvo en Jericó, es ese Dios en la historia que estuvo con un niño llamado David, es ese Dios que estuvo librando a 3 jóvenes del horno de fuego.
Siempre, en medio de todas las circunstancias, Dios ha estado ahí. Por eso tenemos que confiar en Dios. Por eso tenemos que echar todas nuestras ansiedades en Él. Y confiar que Él nos va a sustentar. Él nos va a sustentar. Y vamos a ver lo que dice Jesús respecto de esto. Vamos a ver un poquitito lo que dice Jesús, Mateo capítulo 6, 25. Y Jesús utiliza dos palabras acá, afán y ansiedad, le agrega. Pero me pareció interesante que lo tengamos en cuenta, porque creo que al hablar de este tema, al hablar de que nosotros tenemos que, como dice Primera de Pedro, echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Recordemos que viene hablando de Dios. Echar nuestra ansiedad sobre Dios, tenemos que estar confiando porque Él ya tiene cuidado de nosotros. Jesús les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Solamente hasta ahí. Y ahí Jesús utiliza la palabra no os afanéis. No es lo mismo que Pedro utiliza que no estemos ansiosos. Pero tiene una relación. No os afanéis. Y acá aún, acá está el afán y la ansiedad y lo que es la preocupación. La preocupación. Pero de este lado lo está tomando la preocupación de un lado negativo. Porque Jesús les está diciendo, no se afanen por cosas que yo ya tengo cuidado. Ahora Jesús le hace este ejemplo. Va del ejemplo mayor al ejemplo menor. Dios les dice, si yo los creé, los formé, ¿qué es más importante? ¿Mi creación o que yo les dé el vestido para que se vistan? Es más importante lo que yo hice. Los creé, los formé para mi gloria, por lo tanto, yo los voy a vestir. Ah, ¿tienen alguna duda? Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Ellos se visten. Y aún dice él, Salomón no tuvo semejante grandeza en todas esas cosas. Ahora fíjense cómo a veces nosotros, o cómo también a veces ellos se podían estar preocupando por cosas innecesarias, por cosas que Dios sabía que tenía cuidado. Pero Dios hizo cosas más grandes. Nos creó, nos formó. ¿Cómo Él nos va a formar y nos va a dejar sin vestido? ¿Cómo Él nos va a formar y nos va a dejar sin alimento? Está diciendo, es imposible, yo no puedo hacer eso. Yo lo voy a hacer. Por lo tanto, no se afanen, confíen. Y es lo mismo que les habla Pedro en Primera de Pedro. Y ellos tenían que estar preocupados. Ahora ellos no estaban preocupados en este sentido, como dice Jesús, porque iban a comer o que iban a beber. Ellos estaban preocupados porque estaban siendo perseguidos. Igual que Pablo en Filipenses. Cuando les habla de que por nada estén afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estén afanosos. Entonces, y en el punto que Pablo le dice en Filipenses, también Pablo estaba encarcelado. Estaba viviendo una misma situación. Así que no era ajeno a eso. Pero fíjense, hermanos, que en esto la palabra de Dios nos alienta. Y en esto la palabra de Dios nos alienta porque siempre nos pone la mirada en Cristo. La mirada puesta en Cristo. La confianza puesta en Dios. Siempre nos hace mirar hacia nuestro Creador. Y acá en la enseñanza de Mateo capítulo 6, versículo 25, les hace recordar en 4 oportunidades, por nada estéis afanosos. 4 veces, por nada estéis afanosos. Es como que vuelve a repetir el Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón, sabe que nos vamos a preocupar, sabe que nos vamos a afanar. Tal vez hoy, escuchando este mensaje, decimos, listo, no me tengo que preocupar por nada. No, y ese es el punto de lo que la palabra de Dios no nos está diciendo. Bueno, tampoco sean unos vagos, no nos preocupemos por nada. Tenemos responsabilidades que hacer, tenemos cosas que cumplir. Bueno, no,
entonces no me preocupo por mi salud, no voy más al médico. No es ese el sentido. No me preocupo qué voy a comer, qué voy a vestir, no trabajo más. No es lo que nos está llevando el Señor. Nos está diciendo, no se afanen, no se preocupen por cosas que yo ya las tengo cubiertas. No pongan ese afán excesivo en esas cosas. Y aun cuando estén en medio de problemas reales y verdaderos, porque cada uno de nosotros los tenemos, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y también hubo hombres de Dios en la Escritura, y es porque cuando uno se pone a buscar estas cosas puntualmente, yo digo qué temor que tenían, ¿no? Viendo los sentimientos, que estuvieron en aprietos. Vamos a ver por un momento a David. Cuando David estuvo en aprietos verdaderos, Salmo capítulo 3, versículo 5. Salmos capítulo 3, versículo 5. Yo anoté ahí una parte. David estaba siendo perseguido por Absalón. Absalón lo quería matar. Absalón lo quería matar. Imagínense que anda alguien en la calle que a ustedes los quiere matar. ¿Cómo estarían? ¿No lo ven? En cualquier momento aparece. Bueno, fíjense cómo estaba David. Salmo capítulo 3, versículo 5. Yo dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Wow. Imagínense, tenía tanta preocupación David que él decía, me voy a acostar, pero no sé si me voy a levantar vivo. Yo me voy a acostar a dormir, no sé si me voy a despertar al otro día, porque tal vez vengan y me maten. Entonces él expone acá y dice, yo me acosté y dormí y desperté, como diciendo, tocándose, estoy vivo. Estoy vivo, no me hicieron nada, Señor, gracias, un día más. Pero él dice, porque Jehová me sustentaba. Reconoce el sustento de Dios, el cuidado de Dios. Está la ansiedad, está la preocupación, está el temor. Absalón es real, la lanza que lleva en sus manos es real, o el cuchillo, lo que sea, es real, lo va a matar, va a atravesar su cuerpo. Él está tan angustiado, se acuesta y dice, no sé si me voy a levantar mañana, no sé. Se levanta, se sorprende porque está vivo, pero reconoce que Dios lo sustentaba. Entonces, hermanos, fíjense cómo nosotros tenemos que confiar en Dios. Las preocupaciones, el afán de estas vidas son reales. No son cosas, no es un cuento, es real. La palabra de Dios dice que es real también. Vamos a ver un ejemplo más. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Les invito después que lean la historia del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Ezequías estaba rodeado por Senaquerib para destruirlo, y Senaquerib le envía cartas, y no eran buenas cartas, diciéndole, no vas a escapar, no vas a escapar. Te vamos a hacer pedazos, así como hemos rodeado y destruido a todos. Y Senaquerib le dice, ¿tú crees bien que vas a escapar? Como diciéndole, chao, estás frito, Ezequías. Te voy a hacer pedazos como hice lo mismo a todos los demás. Y fíjense la reacción de Ezequías. Segunda de Reyes 19, 14. Dice, entonces tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová. Bueno, y hace ahí una oración. Problemas, ansiedad, preocupación. ¿Qué hago? Lleva los problemas a Dios. Y ahí él expone delante de Dios lo que a él ahí le pasaba. Y el Señor libra después, libra a su pueblo de mano de Senaquerib. Pero fíjense, el problema es real, la persecución era real, pero Dios es real. Ahora, la confianza que yo tengo que tener en Dios, ¿es real
o es de ficción? Yo tengo que confiar en Dios. Él me sustenta, Él me cuida, Él cuida de mí. Y acá lo que tenemos que ver y tenemos que tener en cuenta es una palabra muy preciosa que utiliza Pedro, ahí en 1 Pedro 5:7, volviendo a nuestro texto, que es echando. La palabra echando, dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando. Y acá utiliza el término verbal que da a entender que este echar es una única acción, así como echaban tiraban mantos cuando pasó Jesús, o echaban y ponían un manto sobre otro, a veces para cabalgar. Utiliza esa acción, es hacerlo, echarlo, hacer, es una única acción, pero con humildad y confianza en Dios, con humildad y confianza en Dios. Y el cristiano echa todas sus ansiedades delante del Señor, todas sus ansiedades. Todo lo que nos preocupa, echarlo delante del Señor. Hacer esta acción, dejarla delante del Señor. Y hermanos, la ansiedad, la palabra original, ansiedad, es como un desmembramiento que se le hace a una persona. Es tirado de ambas direcciones. Es como descuartizado, agarrado de pies y manos y tirados de ambas direcciones. Y eso es lo que hace la ansiedad. Y eso es la ansiedad. Quiere estar partiéndonos, quiere estar moviéndonos. Y la ansiedad tiene un efecto de en nuestras vidas y es resultado también de falta de confianza y certidumbre. Y fíjense que nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios, pero la ansiedad hace todo el efecto contrario. Entonces nosotros tenemos que mirar la palabra del Señor, y acá Pedro está diciendo, hay ansiedad, sí, échenla sobre Él, porque el antídoto, la inyección es, Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo, siempre lo ha cuidado. Lo ha cuidado antes, lo va a seguir cuidando hasta el día que Él venga. Tenemos que tener confianza en el Señor, tenemos que creer y que Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a fallar. Y entonces nosotros a veces estamos en lucha con esto, ¿no? Y esto nos pone a prueba. Yo le doy gracias a Dios por los problemas. Hermanos, si no tuviéramos problemas, seríamos tan orgullosos y obstinados y nos alejaríamos de Dios. Nos alejaríamos de Dios. Pero esto nos hace ver en quién tenemos confianza. Si es en Dios, en mis fuerzas, o tal vez le doy más fuerza a las preocupaciones y pierdo la confianza en Dios. Ahora, si yo pierdo esa confianza en Dios, esa certidumbre, entonces no le estoy creyendo a Dios. No le estoy creyendo a Dios. No estoy creyéndole al Señor, porque Él es poderoso para salvarnos. Porque Él prometió que nos iba a cuidar. Si no, no tendría sentido que Él tiene cuidado de nosotros. Tendría que decir, tal vez Él nos cuide, o tal vez hallemos gracia y nos cuide. Hay una afirmación. Él cuida de nosotros. Ya está. Ahora, fíjense que hay dos acciones en esto. La ansiedad es continua en el hombre. Charla sobre Dios. Pero Dios ya tiene cuidado de nosotros todo el tiempo, siempre. El cuidado está, el cuidado está, el cuidado está, el cuidado está. Él nos cuida, Él nos protege, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre. Por eso nosotros no tenemos que pensar, a veces tenemos un concepto de Dios muy humano. Lo peor que podemos hacer es tener un concepto de Dios muy humano. A nosotros hombres nos han fallado. Nos fallan, siempre nos van a fallar.
hey, ¿me podés hacer esto? Sí, sí, mañana a las 5 estoy ahí. Estoy ahí, a las 5. Miramos, 5, 5 y media, 6, 7, 10, 12 de la noche. Puesto a dormir al otro día, a las fin de semana. Che, ¿no viniste? Me olvidé, perdóname. Falló. Pero es un hombre. Dios no es hombre para que falle. A Dios nunca le va a pasar eso. Jamás. Él lo que dice, lo hace. Él lo que cumple, promete. Lo ha hecho siempre. Está registrado en la palabra, con la firma de su nombre y con sus hechos. Siempre, siempre. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a desamparar. Por eso, hermanos, Dios no es hombre para que mienta. Lo que prometió Dios lo va a hacer. Y ahora sí, en esta segunda parte, que es que podamos ver lo que es la confianza, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene un cuidado especial. Y nosotros ahí podemos estar viendo cómo el Señor nos ayuda y cómo el Señor, cómo los cristianos, cuando estamos en esperanza, de sufrimiento, como estaba pasando ahí en Primera de Pedro, ellos podían echar todo eso sobre Dios y confiar en el Señor. Ellos podían descansar en Él. Dios lo iba a hacer. Creo que la fuerza de esto, y esto es lo que yo tengo que tener bien marcado, es Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él es el único que nosotros podemos estar confiando en Él, en el Señor. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él siempre, Él prometió que iba a estar ahí. No nos afanemos, no estemos ansiosos. Hay una parte, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, 25, cuando sigue hablando Jesús. Dice, Mateo capítulo 6, 25, dice, 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que se afane, por mucho que quiera preocuparse, ¿quién puede añadir un día más a su vida? ¿Quién puede añadir vida a sus días? Está diciéndole Jesús. Nadie. Nadie. Entonces, a veces nosotros vemos que como pasó en Primera de Pedro, la persecución, los problemas son reales y tenemos que echar la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero a veces podemos estar teniendo problemas, teniendo ansiedades y haciéndolo cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande ese problema, esa ansiedad. Y por más que nos afanemos, nunca vamos a poder hacer algo nosotros. Dependemos de Dios y tenemos que confiar en Dios. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que saber que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, como enseña estos textos que hemos visto, 1 Pedro 5:9, tenemos que, 3 cosas. Ser sumisos. Sumisión es madurez espiritual, como estuvimos viendo. Segundo, humildad. Ser revestidos de humildad o vestidos de humildad, y es una actitud también principal del cristiano. Y en tercer lugar, en este versículo 7, descansar y tener confianza en Dios. Descansar y tener confianza en Dios. Y es lo único que nosotros podemos hacer.
Si nosotros no tenemos en cuenta estas actitudes, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que esto tenemos que hacer. Ahora, si nosotros no lo hacemos, estamos renegando ¿contra quién? Contra Dios. ¿Voy a tener resultados? No. No. Pasa lo que le pasó, lo que da el ejemplo, no me acuerdo quién da ese ejemplo, pero es muy bueno. Va un hombre a un médico y tiene la cabeza rajada. Vengo porque tengo un problema, tengo la cabeza acá rajada. Ajá, ¿y qué es lo que hace? Si tengo acá, necesito que me cure y necesito un tratamiento. Ajá, ¿y usted usted qué está haciendo? Nada, todos los días voy a la pared y tum, 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 me doy la cabeza contra la pared. Y es claro, nunca se iba a sanar. El médico lo podía curar, pero él todos los días iba y se golpeaba con la misma pared. Y la cabeza siempre rajada. Y a veces nos pasa eso. Nosotros tenemos problemas. Y a veces son reales. Pero a veces nosotros no confiamos en Dios. Entonces, tengo problemas, resalto los problemas y nunca estoy poniendo mi confianza en Dios porque estoy agarrando a medias lo que Dios me dice en su palabra. Me dice, vas a tener problemas, pero echa tus problemas sobre mí, porque yo tengo cuidado de cada uno de mis hijos. Entonces lo que hacemos es, tengo problemas, pero no los quiero echar en Dios. Hay una incredulidad, hay una desconfianza, no sé si el Señor me lo va a poder solucionar. Entonces, ahí estamos fallando a lo que dice la palabra de Dios. Y no estoy siendo con mi santificación sabio. Y ese es a veces uno de los mayores problemas del cristiano. Quiere resultados, pero siempre se da la cabeza contra la pared. Quiere resultados buenos, pero siempre está dándose la cabeza contra la pared. No vamos a tener resultados. Sí tenemos que mirar cada día la palabra de Dios y ver, bueno, si el problema, si la ansiedad es un problema y el cristianismo fue avanzando y los hermanos fueron avanzando, siempre en medio de los problemas, confiando en Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo. Lo mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. Así que Dios es el mismo. Hermanos, para concluir, quiero finalizar con unas palabras de un libro excelente, porque quería traer esto para que nosotros también podamos ver que en medio de las dificultades, en medio del problema, el cristiano tiene un gozo que nadie puede explicar, que se llama el contentamiento cristiano. Y hay un libro excelente de un puritano, Jeremías Burroughs, se llama El contentamiento cristiano, una joya rara, aprendiendo a estar contentos. El contentamiento cristiano, una joya rara. Lo escribió en 1648. Y fíjense que dice algo interesante. Dice, Dios tiene el control. Dios gobierna el universo entero y eso significa que aún los detalles más pequeños que nos suceden están bajo control. Entonces, todo lo que les pasa a los creyentes sucede porque es la voluntad de Dios para ellos. Porque Dios, que es bueno, será bueno para cada uno de ellos. Jesús animó a sus discípulos recordándoles esto. Él dijo, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La cita es Lucas 12, del 6 al 7. Sigue diciendo, los creyentes deberían orar para que Dios incremente su fe a fin de que puedan apreciar su cuidado al planear todo lo que les acontece. Deberían recordar de plano que no pueden comprender todo lo que Dios está haciendo con ellos.
Puede ser que Dios tenga un propósito a efectuar dentro de 20 años, dice él, el cual depende de algo que les está sucediendo estas semanas. Qué bueno. Si resisten la voluntad divina para esta semana, entonces están resistiendo su voluntad para todas las cosas futuras que dependen de esta semana. Interesante, ¿eh? Dios obra en varias maneras. Les ayuda a los creyentes a estar felices con lo que Él hace y a entender un poco acerca de la manera como Él obra. Hay dos cosas en particular que los creyentes aprenden, que los creyentes pueden aprender acerca de la manera divina de orar. Primero, es normal que el pueblo de Dios sufra. Es normal, lo que decíamos al principio. Los no creyentes piensan que si Dios realmente existe y si los creyentes en realidad le pertenecen, entonces no deberían sufrir. Pero la verdad es lo contrario. El hecho de que sufren es una evidencia de que pertenecen a Cristo. Pedro escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4, del 12 al 13. Y en segundo lugar, Dios puede traer grandes bienes de grandes males. Frecuentemente Dios sujeta a su pueblo a grandes pruebas antes de bendecirles en una manera especial. José fue un prisionero antes de llegar a ser gobernante de Egipto. David fue perseguido antes de llegar a ser rey de Israel. Jesucristo mismo sufrió y murió antes de ser resucitado y glorificado. Lutero dijo: este es el camino de Dios. Primero nos humilla para poder levantarnos, nos mata para poder vivificarnos, nos vence para poder glorificarnos. Gloria a Dios. Una frase con muchísimo contenido de lo que dice la palabra de Dios en el obrar del creyente. Este es el camino de Dios. Primero nos humilla para poder levantarnos, nos mata para poder vivificarnos, nos vence para glorificarnos. Es lo que Dios hace en la salvación. Es lo que el Señor hace. Resucita huesos secos, muertos, donde no hay vida, los trae a la vida, nos comienza a santificar, nos comienza a moldear de acuerdo a su imagen, y es todo un trabajo, y es toda una prueba, y es todo un proceso, y a su vez Él después nos glorifica. Todo esto Él ya lo hizo eternamente, ya Él todo lo planeó para su propia gloria, y para que podamos crecer en fe. ¿Cuál es la única manera que nosotros seamos cristianos verdaderamente exitosos? Poniendo los ojos en la palabra de Dios, mirando y confiando en todo lo que Dios ha hecho. Cuando abramos la palabra, creamos que Dios rescató un pueblo, creamos que Dios siempre estuvo al lado de su Hijo, creamos que Dios es el que obra en el creyente, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Hermanos, apliquemos esta enseñanza a nuestra conducta diaria, pues de ello depende en gran parte nuestra felicidad verdadera, Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es la felicidad verdadera. Y la mitad de nuestros problemas y sufrimientos provienen a veces de que nos imaginamos desgracias que nunca llegan. Nosotros tenemos que estar mirando y confiando a Dios en primer lugar, siempre. ¿De qué nos sirve nuestra fe si no tenemos confianza en el Salvador? ¿De qué nos sirve a cada uno de nosotros si no confiamos en Dios, que Dios puede obrar? Tenemos que confiar en el Señor. Él nos dice en el Salmo 37, 25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tengamos presente, hermanos, estas palabras de David, y aún tengamos presente lo que tenemos que hacer, echar
nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él siempre tiene cuidado de nosotros. No dudemos del Señor. Confiemos plenamente en Él y descansemos plenamente en Él para que podamos estar viviendo conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has, como a mí, Señor, me has amonestado y, Señor, a veces no confiamos en ti, Señor. Perdona. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, a echar nuestras ansiedades a ti y descansar verdaderamente en ti, Señor. Que si decimos que descansamos en ti, lo hagamos verdaderamente, Señor. Queremos tener una falsa humildad ni tampoco ser mentirosos, que no descansamos. Queremos descansar en ti y echar nuestras preocupaciones hacia ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender esta gran verdad. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Sigue obrando en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú ya has completado esta obra de gracia en nosotros. Gracias te damos, Padre. Eso nos alienta. Saber que tú nos ves glorificados, Señor. Nos alienta a nuestro caminar. Que nos podamos animar unos a otros. A no estar decayendo, debilitándonos. Que nos animemos a siempre poner nuestra confianza en Dios. En todo momento. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, porque ellos me alientan y su fe, Señor, en muchas ocasiones me ha alentado y me ha enseñado. Ayúdame también yo a serles fiel a ellos y que pueda tener esa misma actitud. Y te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor. Guárdanos de regreso a nuestro hogar esta semana que comienza, Señor. Ayúdanos a meditar en estas cosas y a crecer en el conocimiento de tu gracia por medio de tu palabra. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.